hasta ahí llegaron ellos y tienen mucho para enseñarnos, la tradición de la medicina china, la tradición de la medicina medieval europea, la tradición de los distintos pueblos americanos. Todos ellos tienen mucho para enseñar, pero eso es punto de partida, no punto de llegada. A partir de ahí, y con lo que ellos supieron, podemos avanzar en función de los requerimientos que tenemos ahora, siglo XXI. Mi nombre es Eduardo Marconeto. De chico fui scout, así que el hecho de estar en el monte era parte habitual del disfrute del scout. Tanto fue el disfrute que de repente dije tengo que elegir una profesión que tuviese que ver con pasear, y elegí turismo. Y durante casi 30 años trabajé en turismo, llevando específicamente a escuelas, o sea, me dediqué al turismo educativo. Entonces llevaba a escuelas a recorrer ambientes naturales y que los chicos vean en un ambiente natural eso que aprenden en el aula. Y aquello que era algo que en aquel momento se veía como una especie de interés complementario, un hobby, que era el interés específico para conocer las propiedades curativas de las plantas, pasó a ser ya actividad principal. Se fue dando el hecho de algunas convocatorias para contar a eso que yo conocía de las plantas, y se fue dando naturalmente el hecho de organizar talleres para contar, no necesariamente para qué sirve cada planta, desde la lógica de una planta para una enfermedad, sino para contar cómo podríamos amigarnos con las plantas, tomar las plantas para mantenernos en salud. Esto es la rancherita. La rancherita está en el valle de Parabachasca, y esto es un área que la comuna de la rancherita ha destinado para hacer reserva. Esta reserva se ha creado, acá no se construye, y se ha creado para proteger el bosque nativo. Si bien hay algunas exóticas aisladas, la idea es proteger el bosque nativo. Y es el sitio que yo suelo elegir para llevar a recorrer el monte a la gente que participa en los talleres. Una planta puede usarse, el término usar lo pongo entre comillas, porque uno en realidad cuando establece una conexión con la planta lo piensa en términos de amistad, en términos de acudir a su don y no de acudir a una despensa para usar una planta. Pero uno puede tomarla como infusión o decocción, pero también la puede tomar en tintura madre, o también la puede tomar en microdosis, por ejemplo. Independientemente que también se puede acceder a ellas haciendo jarabes, o haciendo macerados en aceite, o haciendo cremas. Lo que a mí me motivó a sumarme a esto de la difusión de las plantas medicinales es cambiar la lógica del uso. No pensar en una planta para combatir en una enfermedad, sino pensar en una planta para pensar un protocolo de uso en función de mantenerse en salud.
ser una batería de plantas para el sistema respiratorio. El cañar, como vimos recién, uno de ellos. O el eucaliptus, o el gordolobo y todo esto. Pero si uno acude a la planta cada vez que se resfría, me resfrié, voy a tomar la planta respiratoria, va a ir siempre corriendo atrás de la enfermedad y siempre pensando en la planta en función de la enfermedad. Y en cambio, si uno hace una toma, supongamos que la persona es propensa a enfermarse de bronquitis y esto en los meses de invierno. Bueno, ok, en otoño, una toma de 3 meses de plantas para limpiar el árbol bronquial. Con eso lo que hiciste es limpiar el entorno, en donde eventualmente después podrían asentarse bacterias que podrían generar una bronquitis. Entonces, al tener un entorno sano, uno no se enferma. Esta es redondita de agua. Es de la misma familia de la centella asiática, solo que esta es la versión nacional, la versión cordobesa. Aunque en realidad está en todo el país, en Buenos Aires, en toda la zona del litoral, en los ríos, está. Y así como está en los ríos, a orillas de los arroyos, cerca de fuentes de agua, es una planta que tiene que ver con la circulación, con la circulación de los líquidos en nuestro cuerpo. En estos falsos antagonismos en los cuales siempre nos movemos, uno de los antagonismos clásicos es pensar a la medicina de los yuyos, a la medicina del monte, como una opción que antagoniza con la medicina oficial. Y ese antagonismo es falso. La idea es acudir a la medicina verde, la medicina del monte, como un modo preventivo para mantenerse en salud. Y eso no niega que si en algún momento crítico haya que usar algún medicamento de la medicina, o llamémosla así oficial, se puede usar. Es más, es posible que se deba usar y sería obtuso no usarla. Entonces, no son antagónicos, no es esto o aquello, sino complementarias. Y por otro lado, es cierto que los antiguos tenían más contacto con la medicina del monte, y es cierto que también tenían esa lógica de usarlo a modo preventivo. Entonces, había ciertas épocas del año en donde había ciertas plantas que se debían tomar, y esas plantas estaban en relación al tipo de alimentación que se tenía. O sea, si había cambios en la alimentación del invierno con la alimentación del verano, había disponibilidad diferente de alimentos. Entonces, en función de esa alimentación, las plantas acompañaban eso. Si yo voy a acudir a las plantas para optimizar y para propender a la salud en el siglo XXI, utilizando un protocolo de uso del siglo XVI, estoy errando. Porque en el siglo XVI, por ejemplo, no había glifosato, y no había conservantes, ni había colorantes, ni había aditivos en los alimentos enlatados. Entonces, ahora puede llegar a ser mucho más acuciante, o por lo menos nos deberíamos ocupar más en tener optimizado todo el sistema de filtrado de nuestro cuerpo.